Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada episodio sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos estrenos en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, hablamos de música a veces, siempre cada semana algo distinto. En esta ocasión Luis nos va a presentar lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Pues para este episodio nos tocó otra vez regresarnos al pasado, aprovechar un reestreno para hablar en este espacio y pues vamos a estar discutiendo de Star Wars, La venganza de los Sith, más bien Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, que este año cumplió 20 años de haberse estrenado en cines y pues Disney hizo este reestreno, igual que hizo el reestreno de La amenaza fantasma ya varias veces. Extrañamente no hizo reestreno de El ataque de los clones, pero bueno, ya tenemos aquí el reestreno de esta tercera parte de esta trilogía de precuelas que pues ya sabemos es un tanto polémica, es muy odiada, es muy amada, tiene sus cosillas y ya estaremos hablando al respecto de todo eso, pero por ahora Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Pues es correcto, Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith vendría a ser pues sí, la sexta entrega, por así decirlo, en lo que era la saga de Star Wars, que había Uh-huh. ideado originalmente George Lucas, que si no me equivoco había empezado en 1974 y Siete. que en el 77, correcto. Y pues que de ahí tuvo primero una trilogía en esos años y luego él retomó con la afamada trilogía de las precuelas desde Uh-huh. 1999. De ahí hizo pues el episodio 1 en ese año, el episodio 2 en el 2002 y respectivamente tocaría que se estrenara Star Wars el episodio 3 en el 2005. Aquí pues continúa la historia de Anakin Skywalker y de Obi-Wan Kenobi, que son Padawan y Maestro, que pues continúan contra pues la lucha que hay contra los Sith y contra los separatistas, me parece que así se denomina el otro bando, todavía en Uh-huh. esta parte de la historia. Y pues continúa habiendo un complot por parte de los separatistas y los Sith. Entre otras cosas, la película comienza con una misión de rescate que tiene Anakin y Obi-Wan para rescatar al senador que ha sido tomado preso por el general Grievous. Eso, así empieza la película. Está un poco de más decir eso, pero posiblemente ya la viste si estás viendo este episodio. Es una Uh-huh. película que ya tiene sus años y que yo creo que quienes les interesaba esta franquicia, pues ya la vieron. Y quienes no, pues bueno, por ahí de seguro sí hay uno que otro caso. La fui a ver con mi novia, está Ari, que le mando saluditos. Ella no la había Uh-huh. visto, entonces pues bueno, así habrá cada quien. Pero pues sí, se ha dicho mucho de tanto de esta franquicia como de Star Wars, como pues esta afamada trilogía de las precuelas. Pero pues la verdad es que volverla a ver en cine sí pues te hace revalorar ciertas cosas y confrontar la película de una forma distinta. Yo ya tenía pues sí sus años sin haberla visto, entonces la Uh-huh. verdad sí la vi un poco con ojos nuevos y un poco con emoción, la verdad, porque pues sí a mí me tocó ver este episodio cuando yo tenía como 10 años y pues sí, me acuerdo que cuando lo vi, pues tal cual la consideraba mi película favorita, ¿no? Y así la tuve en, en un buen rato, yo creo que hasta que vi El laberinto del fauno. Entonces, pues es una película a la que le tengo mucho cariño porque pues también soy Warsy, soy muy fan de Star Wars. Y pues sí, obviamente en su momento me tocó ver ya las películas originales, pero yo originalmente me volví Warsy por esta película, la verdad. Uh-huh. Entonces, pues obviamente cuando eres niño, esta película lo tiene todo, ¿no? O sea, tiene secuencias de acción, tiene eh, diseños chidos, naves, varios personajes así fantasiosos, tiene una gran pelea final, entonces es una película bastante entretenida y de hecho lo primero que tengo que decir es que creo que sí se sostiene como tal, o sea, es una película de entretenimiento formalmente y yo creo que como película de entretenimiento con los años ha envejecido muy bien, eso sí es algo que quiero
sostener y defender. O sea, creo que es una película que... Y eso sí lo quisiera decir de las precuelas, o sea, por más que a alguno les pueda desagradar, o sea, algo que sí tenemos que reconocer a George Lucas es, uno, que él tenía un plan, y Ujú. dos, que este sí es una saga formalmente, o sea, se constituye de dos trilogías. Las dos trilogías están contando, digamos, historias distintas, tienen distintos protagonistas. Por un lado tenemos a Anakin Skywalker, en la otra tenemos a Luke. Las dos tienen su conexión. Y el episodio 3 me parece magnífico, tanto como un episodio de cierre, como un episodio donde convergen muchas cosas que se estaban anticipando en los primeros dos episodios, pero creo que sobre todo es estupendo en cómo conecta con el episodio 4. Eso sí, Sí, creo que es indiscutible. O sea, creo que sí podríamos reprocharle una que otra cosa, que la verdad es que yo sí defendería la mayoría de las cuestiones en esta película, pero creo que funciona como tal. Ahora, otra cosa que quisiera comentar que sí me pegó mucho viendo la película en esta ocasión es por qué creo que que ha envejecido bastante bien. Una parte tiene que ver con los efectos especiales, o sea, a mí me parecen magníficos. De hecho, yo creo que en Phantom Menace, bueno, en La Amenaza Fantasma y en esta película, sí se nota mucho la visión que tiene George Lucas y el cómo, si bien apostó, arriesgó, para algunos les funciona y otros no, sí se nota mucho lo que él estaba tratando de hacer. Y de hecho, tanto se nota que en el ataque de los clones está corrigiendo un par de cosas de La Amenaza Fantasma, ujú. pero en el episodio 3 está arreglando cosas de las dos anteriores y siento que aquí es cuando funciona bastante bien. O sea, aquí él sabe cuándo hay que usar cromas, aquí él sabe cuándo hay que usar escenarios reales, cuándo hay, o sea, cómo hay que colocar a los actores en estos sets. Y o sea, a mí la película me sorprendió desde la primera toma, que empieza con un plano secuencia de unas aves volando. Uy, sí. Ya desde ahí dije, no manches, no me he acordado de esto. O sea, qué bien está. O sea, eso es una cuestión. La otra es la música de John Williams. De hecho, pues sí, estaba escuchando la crítica de Mark Kermode ayer y él dice que él odia este episodio, pero que la música de John Williams, él piensa que es la mejor que se ha hecho para Star Wars. No sé, yo no podría decir eso, pero sí puedo decir que en las precuelas, en esa trilogía, es cuando John Williams hizo los mejores temas de Star Sí. Wars. Porque es cuando tenemos Duel of Fates en el primer episodio, tenemos en el segundo episodio, se me fue el nombre de este tema, pero algo de las estrellas, Travel to the Stars o algo así, Cross the Stars. Ujú. Tenemos esos dos temas y en el episodio 3 de hecho son reiteraciones de estos dos temas, pero Sí. transformados de otra forma. O sea, a mí se me hizo una delicia ver esta película en sala de cine. O sea, insisto, se nota mucho lo que estaba tratando de hacer John Williams, George Lucas y lo que logró. O sea, ver una película de ciencia ficción formalmente con naves, con sables láseres, un diseño sonoro que también me parece espectacular. Y de pronto, en medio de todo esto, estar escuchando temas sinfónicos, o sea, estar escuchando un chocar de platillos, estar escuchando un violín, o sea, escuchar estos instrumentos es como esto es una belleza. O sea, sí se nota la influencia de 2001 Odisea en el espacio en ese sentido. O sea, esto sería como una versión entretenida de 2001 Odisea en el espacio. No logra esa grandeza, no tiene ese rigor que tenía Kubrick, pero siento que iba por ahí. O sea, sí se nota esa influencia y es ahí donde sí creo que este episodio es magnífico. La otra cuestión es mucho en qué periodo se estrena, ¿no? O sea, para mí, los 2000 creo que sí sería la última época de lo que es verdaderamente el cine de fantasía y ciencia ficción de entretenimiento. Porque ya después es cuando viene esta época de Disney dominando pues los Ujú. estudios y ya rehaciendo y haciendo secuelas y no sé qué tanto. ¿Qué tuvimos en los 2000? Tuvimos las precuelas de Star Wars, tuvimos Harry Potter y tuvimos El Señor de los Anillos. O sea, para mí eso es neta lo ultimito del cine de fantasía, porque Star Wars es fantasía en realidad. Sí. Ahorita quiero retomar eso, pero para mí, esta serían los últimos años de un verdadero cine de fantasía de entretenimiento, hecho para las masas y hecho con calidad y hecho con originalidad. Porque después vamos a encontrar reiteraciones, vamos a ver modelos de realización que ya son más flojos, al grado de que hoy en día, si no eres Nolan y no eres Villeneuve, tu película seguramente va a envejecer muy mal. Entonces, para mí eso es otra cosa que marca el episodio 3.
Y eso lo noté mucho cuando vi Wicked el año pasado. O sea, para mí Wicked, ya lo repito, que le hayan dado el premio del Oscar a diseño y producción se me hace un insulto. A mí esos sets se me hacen como para pararse y guacarearse en ellos. O sea, yo no creo que sean la gran cosa. Y es que justamente yo cuando hablaba de Wicked decía, es que híjole, está muy mal, se ve muy mal en comparación al cine de fantasía que se hacía en los 2000, particularmente hablando de Harry Potter o de las Crónicas de Narnia. O sea, y eso que esas películas no son, digamos, el gran mérito artístico, pero o sea, tiene sets muy bien elaborados, tiene diseño de producción, o sea, se tiene artistas de por medio. Wicked, no. Sí, no. Entonces, o sea, esa es otra cosa que me viene a plantear el episodio 3 y la verdad es que ahí es donde digo, regresé al niño que yo tenía dentro y la verdad es que disfruté demasiado este episodio. Más adelante quiero hablar de otras cosas que creo que esta película hace muy bien. Sí, no, o sea, reconozco que no es la mejor película del mundo, pero sí es una película muy entretenida y una película muy cool. Eso también hay que decirlo, es una película cool. Entonces, pues por ahí iría dejando el comentario. La verdad es que disfruté mucho volverla a ver en sala de cine y pues así lo dejaría. No sé a ti qué te haya parecido, Luis. Pues justo con estos comentarios que dices como de la niñez y esto, o sea, pues yo también la fui a ver hace 20 años en el cine, como que es de las primeras películas que tengo como un recuerdo muy preciso de haber estado en el cine. Y fue la primera película de Star Wars que vi, o sea, no sé por qué mis papás decidieron ver una tercera parte de una trilogía que no habían visto las otras dos películas, pero bueno, o sea, qué bueno que lo hicieron. Eso es algo que también quiero mencionar después, sobre cómo antes sí se podían ver películas así, que eran la segunda, tercera parte y no había problema. Pero bueno, el Ujú. chiste es que la vi en esa edad y también fue una película que me encantó, o sea, a mí pues casi casi me cambió la vida, ¿no? Luego igual me volví Warzy, tengo mi casco de Darth Vader desde esos tiempos, o sea, un montón de cosas, tenía un sable rojo de Darth Vader, o sea, fue cuando conocí lo que es ser fan y, y pues sí, en general realmente es una película a la que le tenía mucho cariño. Creo que la última vez que la vi, porque sí tendía a verla regularmente, pero la última vez que la vi fue en el 2019, cuando se estrenó el episodio 9, que hice una revisión de toda la saga. Y ahí todavía recuerdo que me gustó bastante, pero aún así 6 años es un buen rato para, pues sí, para cambiar de opinión. Y entonces la verdad es que, en especial siendo que iba a hacer verla en el cine, sí me preguntaba, o sea, ¿qué tanto me va a afectar la nostalgia, ¿no? O sea, ¿qué tanto voy a tener que aceptar que mi gusto por esa película tiene más que ver con ese cariño que le tenía en la infancia a realmente a méritos por la película como tal, ¿no? Entonces yo fui como un poquito con ese miedo. Y lo curioso es que me duró como 30 segundos, o sea, empezó los créditos estos al inicio, el texto que te pasan al inicio, yo ya estaba de que, wow, Ujú. qué gran película. Y apenas sale esa primera toma del plano secuencia al inicio, también dije, no, o sea, ¿cómo me puedes decir de que, ay, no, es que estas películas no están tan bien hechas y no sé qué? Es como de, bro, ve eso. O sea, ve eso. Al día de hoy ya casi nadie hace secuencias de ese nivel, secuencias con esa técnica. O sea, es cierto, creo que George Lucas estuvo experimentando mucho con la tecnología, pero es aquí donde ya llega un punto en el que ya está seguro de lo que puede hacer, de lo que la tecnología, el CGI que estaba manejando puede hacer. Exacto. Y entonces estas primeras secuencias, o sea, se me hacen espectaculares. Y entonces sí, o sea, ya hasta ahí se me quitó la duda, o sea, yo desde ahí dije, esta es una gran película, sea como sea. Y sí, tiene los diálogos cringe y todos hablan de una Ujú. forma muy rara. Eh, Hay veces que sí, las cosas se ven como muy, no sé, plásticas, pero
nada de eso le quita lo que es, o sea, claro que sí, si te enfocas demasiado en esas cosas, pues sí, la película se vuelve risible, se vuelve tonta, pero si tú lo aceptas como una pieza más de lo que es la película, para mí funciona perfectamente. Para mí tiene sentido que la gente empiece a hablar de esa forma. O sea, eh, es un estilo de diálogo al final del día. O sea, no es meramente un accidente de George Lucas, ¿no? Sí hay intención detrás de todo esto y a mí me parece excelente. Entonces, sí fue extraño porque creo que toda la sala estábamos en ese plano, pero sí hubo un grupito ahí de adolescentes que sí llegaron como con ganas de, pues de estarse riendo, de estar señalando cada vez que había una escena que ya es meme y todo esto, ¿no? Y sí hubo que callarlos porque no era, así no es como estaba la gente, la demás gente, o sea, la mayoría, la gran mayoría estábamos muy entrados en la película, estábamos muy atentos. Sí había risitas de vez en cuando, de cuando veías el Hello There y todas estas cosas, ¿no? Sí. Que ya, pues ya son memes del fandom que digo, pues está bien, pero pues sí, reírse de escenas que son intencionalmente dramáticas, sí, no fue del todo bien recibido. Entonces, creo que, no sé, creo que el hecho de que estuviera en cine le añadió algo más, porque además creo que, no sé qué, no he investigado bien cómo está lo de la copia, restauración de esta película, pero creo que no está tan manipulada como la amenaza fantasma, porque creo que la amenaza fantasma ya tiene así una cosa ahí que ya le quitaron todo el grano y esto, y a esta película no tiene eso, todavía puedes ver ciertos rasgos del celuloide y eso, o sea, yo no la recordaba así. Ya de tanto tiempo estarla viendo en tele, incluso en streaming, ya me había acostumbrado a que la película tenía como un cierto look, pues digital, ¿no? Pero realmente no, o sea, está la fotografía excelente, o sea, se ve súper bonita o sea, para mí todo eso se junta. Y a mí, con todo y sus fallas, o sea, a mí sí me da una película que me conmueve fuerte. O sea, creo que yo llego, no sé a qué momento, o sea, cuando Obi-Wan y Anakin se despiden antes de que todo se caiga, y o sea, a mí esa escena, no, o sea, no puedo, me destroza. Y la Orden 66, que también, o sea, ya si lo ves exterior, para muchos es un chiste, pero no, o sea, yo escucho que ya empezó e igual, o sea, me deshace, no sé, o sea, esta cuestión de que eh, el no sé qué, Cody, el clon, le da su sable láser a Obi-Wan y se despiden como amigos y 20 segundos después le están disparando, o sea, no, me, me conmueve mucho, o sea, ver todos estos Jedi que están luchando junto a los clones y de repente los matan, o sea, no, a mí se me hace una escena, pues sí, no diría que cruel, pero o sea, que pega, que de verdad pega. Y ya de ahí en adelante, o sea, es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, que muchos dirán que llega a cosas ridículas, no sé qué, pero igual a mí llegar a la escena de Padme y de que ya no tiene la voluntad de vivir, es de que no mames, o sea, ya no puedo con esto, ¿no? O sea, yo acabé esta película, no en lágrimas, pero sí, o sea, como muy, ¿cómo decirlo? O sea, muy Conmovido, ¿no? afectado, sí, conmovido, o sea, me deshizo. Y yo creo que nunca me había sentido tan así con esta película, o sea, el tiempo que dejé de verla me cambió mucho. Yo pensé que me iba a cambiar la perspectiva hacia algo más negativo. Y al contrario, o sea, creo que más que nunca me siento muy seguro de lo excelente que es el episodio 3. De verdad que qué gran película. Entonces, yo por ahí empiezo y pues ya, no sé qué más quieras decir, Emilio. Pues es un par de cuestiones por ahí, pero, o sea, por ejemplo, con eso último que dices de quedar conmovido, es que, o sea, sé que también tiene que ver un poco con lo que tú dices de que, es que tanto te la tomas en serio esta película,
Yo también, de hecho, tenía miedo de que como que todos se fueran a estar riendo en la sala por todo esto de los memes y así. Pero igual, o sea, en mi sala, todos serios, todos así callados, y la neta es que sí se sentía la vibra del fandom. O sea, y es que, bueno, o sea, la verdad es que las películas de Star Wars son emocionantes. O sea, se empiezan con el A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, así, silencio absoluto. Se dispara la música, la tipografía sale volando hacia atrás. O sea, Sí. ya desde ahí te gana. O sea, ya desde ahí es de qué cosa tan increíble voy a ver a continuación. Y o sea, la verdad es que estábamos muy comprometidos. Sí, tengo que decir que, pues, o sea, esto del cringe, primero en esta película está mucho mejor manejado. Y eso que para mí en la única película donde en serio sí tengo problemas con esto, en cuanto a las que hizo George Lucas, es con el episodio 2 porque ahí sí, no sé qué pasó con ese episodio, pero sí, sí lo siento muy descuidado. Lo volví a ver para ver esta película y sí lo sentí muy descuidado. O sea, por ejemplo, las escenas de amor entre Padme y Anakin, la verdad es que no me funcionan en ese episodio. Y aquí sí. O sea, en el episodio 3 sí, por ejemplo, o sea, todo lo que se dicen, sí lo sentía muy doloroso, muy bonito. O sea, sí se sentía la complicidad entre ellos, que son amantes prohibidos. Todo eso me funciona mucho mejor en este episodio. Pero también lo que tengo que decir es que, o sea, Star Wars es una película donde o entras o no a la convención. Si no entras, pues, o sea, no te va a funcionar desde el minuto uno. Pero si entras, entonces no me puedes decir que no funciona ni cómo hablan los personajes, ni el hecho de la mezcla de pues, las razas alienígenas, o sea, la música, las escenas de acción, el cómo funciona, digamos, el comportamiento de los personajes dentro de la narrativa. Eso es una cuestión de convención. Y dentro de la convención que está Star Wars, esta película funciona perfecto. Porque eso es otra cosa que sí quería mencionar ahorita. O sea, esto no solo es una película que digamos que funciona por una cuestión técnica o de que si eres fan o no. Es que la película, insisto, sí se nota mucho lo que estaba buscando hacer George Lucas. Y esta película es muy concreta en cómo termina de aterrizar lo planteado en los episodios anteriores, pero particularmente también es muy interesante la historia que está contando este puro episodio. O sea, este puro episodio es tal cual ya la pendiente final para que Anakin se convierta en Darth Vader. O sea, se dígase para que se convierta en el villano. Y aquí sí Sí. se diría villano porque Star Wars es una película de dualidades por excelencia, que es la fuerza y los Sith. De hecho, pues bueno, ya desde el título te están declamando un poco esta cuestión de las dualidades, la venganza de los Sith. O sea, en esta película va a ganar el otro bando, ¿no? Y se me hizo fascinante ver esta película y ver, o sea, cómo manejan el arco de Anakin. El hecho de que es como, sí, este héroe, por así decirlo, que, o sea, quiere lo mejor para todos, pero justamente está arrastrando como el miedo del episodio anterior de perder nuevamente a su madre, pero también está esta cuestión de que él quiere, pues, ser valorado por los Jedi y al mismo tiempo Ujú. el cómo quiere cumplir, digamos, con todos. Y en la película sí es muy marcado cómo lo están jaloneando constantemente, Sí. tanto la Orden Jedi como el Canciller, como su deber de ser amante, esposo, como su amistad con Obi-Wan. O sea, constantemente se ve jaloneado y es ahí donde la película está bastante bien delimitada en lo que está tratando de hacer. Igual, me acuerdo que tanto en Clone Wars como en la trilogía de las secuelas, que yo la verdad no soy fan de esa trilogía, sí repiten muchas veces esta cuestión de los Jedi cayeron por su obstinación, ¿no? Y te lo repiten, y de pronto yo hasta decía, ¿por qué lo dicen tanto si como que, pues como que después de que te lo digan tanto, como que pierde sentido, ¿no? Y viendo el episodio 3 sí queda claro lo de la obstinación de los Jedi. Aquí sí es donde más se ve el por qué Ujú. cayeron. Y se ve muy interesante el choque de ideologías de todos, tanto de los Sith, como de Obi-Wan, como de Anakin, como de Yoda y como de Mace Windu. O sea, sí se ve muy bien planteado el cómo hay esta lucha de fuerzas a lo largo de la película. Detalle muy bonito también, o sea, las películas anteriores de las precuelas, y de hecho también ahorita que me estoy acordando también en la trilogía original, pues siempre era un enfrentamiento final de Sith contra Jedi. Y siempre era esta lucha de sable azul contra sable rojo. O a veces sable verde contra sable rojo. Y esta es la primera película donde el enfrentamiento final es sable azul contra sable azul. O sea, es Jedi contra Jedi. Entonces sí está muy bonito este tipo de cuestiones que se nota que sí tenía muy en claro George Lucas sobre la lucha de fuerzas que hay a lo largo de esta película. Y la otra cuestión que funciona muy bien en una cuestión narrativa, digamos, convencional,
pero también en la convención que te está trazando esta película y el universo de Star Wars como general, es la cuestión ideológica, o sea, todo lo que todo lo que adereza a este universo, las cuestiones bíblicas, por ejemplo, o sea, la cuestión de que hay un elegido, o sea, la cuestión de que esta película termina con una traición, o sea, una profecía que no se cumple. Ese tipo de cosas, la verdad es que están muy bien delimitadas en esta película. Entonces, yo sí creo que, o sea, sí es un episodio excelente, o sea, es una película excelente. Creo que estamos hablando mucho de que pese a sus defectos, pero yo ahorita en este punto de la conversación sí pondría en duda, pues, ¿cuáles defectos? O sea, la Exacto, verdad es que la exacto. película, o sea, sabe Así lo es. que quiere hacer y lo logra. Entonces es ahí donde yo digo, o sea, es una gran pieza de entretenimiento y, o sea, tendría que ser vista como tal. Obviamente no aspira a ganar el Oscar, no aspira, o sea, no podía porque ya en ese entonces la fantasía se estaba transformando en otra cosa. Reitero lo de las franquicias que estaban surgiendo en ese momento. Pero es una gran pieza de entretenimiento Star Wars, como ya no se hacen hoy en día. Y ya nomás para terminar de mi parte, o sea, esto que tú dices de la copia, sí, yo también, o sea, siento que, según yo es una copia íntegra, o sea, es una copia, debe ser muy Ujú. similar a la que se vio originalmente en cines, con la diferencia de que esta no es 35 milímetros, pero también hay que recordar que muy posiblemente se conservan distinto la amenaza fantasma y esta, porque sí cambian su forma en cómo son realizadas esta trilogía. Eso es algo, de hecho, bonito. La primera trilogía sí se realizó con cámara 35 milímetros, Sí. pero es el episodio 2, el ataque de los clones, el primero que se graba ya 100% en digital. Ah, sí. Seguramente fue por eso que George Lucas se sintió muy confidente para jugar con los efectos especiales y le salieron mal. Y ya en el episodio 3 es como de, a ver, creo que ya vimos lo que no funciona. El episodio 3 está grabado en digital, pero sí respeta más las cuestiones reales de sets, de dónde Ujú. colocar a los actores y de cromas. Y la verdad es que, o sea, pues insisto, el resultado me parece magnífico. Entonces, pues sí, son episodios distintos en look y en acabados, pero Sí. sí, justamente yo creo que la única diferencia sería que en su momento pues nos tocó ver una copia de 35 milímetros de una película que originalmente se grabó y se trabajó en digital y ya ahorita pues estamos viendo el máster ya, bueno, más bien la copia ya pues ahora sí que digitalizada y la verdad es que verla en sala de cine estuvo muy, muy bien. Entonces pues ya por ahí yo la dejaría. Y también tiene sonido excelente, no manches. O sea, creo que no me ha tocado escuchar una película tan bien en una sala tradicional Sí, mucho tiempo. O sea, no sé qué pasa ahí que creo que es algo que hemos platicado antes, ¿no? O sea, que hay películas que realmente no aprovechan del todo el 5.1 o esto, o sea, el diseño sonoro, y aquí es una película en la que sí lo noto, o sea, es una película que en todo momento hay cosas sonando al alrededor, siempre hay cosas en el ambiente, y eso yo lo aprecio bastante. Y pues, qué más tengo que decir de esta película? Creo que sí, o sea, esto que dijiste ahorita, pues que qué, cuáles efectos, eso es un poco lo que decía al inicio, ¿no? O sea, sus piezas son sus piezas y eso es a lo que dan esta película, o sea, y sí puede ser una película un poquito alienante a quien no quiera como entrar a ella, pero es que sí, o sea, una vez que estás ahí, para mí ya no hay vuelta atrás y a mí se me hace muy interesante que le haya costado un poquito a George Lucas como ya hacer algo, digamos, bien. Bueno, a mí me faltó ver el episodio 2 pero o sea, la vez que... ¿Cuándo se reestrenó el episodio uno otra vez? hace Hace un como año. año. Hace un año, ¿verdad? Sí. Ujú. Eh, sí, esa vez que la vi, o sea, ahí sí ya perdí. Justo por eso tenía miedo de volver a ver el episodio 3 porque esa vez que vi el episodio uno ahí sí perdí ya la nostalgia, sí perdí como el cariño del pasado, o sea, fue una película que me costó muchísimo ver, eh, que ya no la procesé de la misma manera, o sea, sí me dolió lo mucho que se me cayó, incluso con todo lo que, pues ya sabía que no estaba del todo bien, pero o sea, hubo cosas que yo recordaba como un poquito mejor y resultó que no era lo que yo recordaba. Entonces ahí sí veo como esta cuestión, o sea, eso que has estado diciendo, o sea, como que George Lucas pasó de una cosa a otra, experimentó, trató
y no fue hasta aquí que realmente llegó a lo que quería hacer. Y creo que tiene que ver un poco con que sí, o sea, dentro de su plan, esta es la película que más, pues sí, era la más importante, ¿no? O sea, era justamente la que iba a ser ya el puente entre las dos trilogías, la que iba a ser la transición de Anakin a Darth Vader. O sea, yo creo que al final del día esta sí es la película en la que más había pensado, la que más tenía como preparada. No que las otras dos no los tuvieran, pero o sea que las historias no eran tan fuertes como era la de la venganza de los Sith. O sea, aquí esta película sí empiezas a ver, pues, o sea, esa conexión que tiene con la trilogía original, a mí se me hace justamente que sí está muy bien hecho. O sea, pues, yo sí tenía mis dudas también al respecto de esto, o sea, que tenía una sensación yo de que la transformación de Darth Vader no era del todo bien justificada. O sea, como que en mi mente como que no me acordaba bien qué tan bien se desarrollaba eso. Y sí, justamente volviéndola a ver, esto que dices de que puedes ver cómo todos los personajes están jalando a Anakin, se siente súper palpable. O sea, que llega al punto hasta de repente decirle a Padme como de, oye, ¿qué pex? O sea, ¿por qué me estás dando órdenes, no? Eh, órdenes que como que colindan, ¿no? Con las que le da el consejo. Y es como de que, ¿qué onda? ¿Me estás espiando o qué? Ujú. Sí pude sentir como esta paranoia que tiene él, ¿no? De que, o sea, ¿quién? ¿Soy espía de quién? ¿Y a quién estoy espiando? ¿Y a quién, quién es mi aliado? ¿Quién es mi amigo? O sea, todo eso a mí sí lo empecé a sentir mucho más real, ¿no? Porque sí, justamente esto también que es como que de lo que se menciona en en las secuelas de la caída de los Jedi y eso, era como de que, o sea, sí entiendo dónde van con eso, porque sí lo recuerdo así, pero a la vez sí digo, o sea, ¿qué tanto le están echando mucho la culpa a ellos, no? Y no tanto a Anakin como tal. Y viéndoles como de que, ok, no, sí veo cómo los Jedi en esta película tienen intenciones buenas, pero su forma de actuar es de lo peor. O sea, la forma en la que tratan a Anakin, o sea, es terrible. Y a mí lo que me gusta mucho de esta película, por lo que creo que es tan conmovedora, es que tiene como muchos puntos en los que tú puedes ponerte a pensar, ¿no? O sea, ¿qué habría pasado si este personaje no hubiera dicho esto, no hubiera hecho esto? Muchas decisiones como muy específicas, y siendo la más importante de todas, y que es una de mis secuencias favoritas, cuando ya van a arrestar a Palpatine, Mace Windu y sus compas, eh, y Anakin lo único que tiene que hacer es quedarse en la cámara del Consejo de Jedi, y es lo único que no hace. O sea, a mí esa escena en la que él se está Y aparte es de un algún... cambio de decisión muy abrupto. Sí, pero ese momento en el que se está decidiendo qué va a hacer, y que sí, justo se siente muy abrupto, pero que tiene por ahí un segundo en el que Palpatine le habla. No sabemos si es un flashback, bueno, por así decirlo, si es algo que está recordando, o si es literalmente un pensamiento que Palpatine le puso en la mente de repente. Pero ese punto en el que él se está, digamos, comunicando con Padme a través de estos edificios, que ella está sintiendo lo que él está sintiendo, o sea, a mí se me hace una cosa magnífica. O sea, es una escena sin diálogos, es pura música, la pura música de John Williams, y los rostros de Natalie Portman y Hayden Christensen, que sí, siempre se ha dicho que Hayden Christensen no sé qué. Para Mm. mí tiene momentos en los que digo, no, es qué actuación aquí tiene. O sea, qué cosas hizo con Anakin, en especial en eso, en expresiones. O sea, ese tipo de escenas para mí eh, son las que hacen esta película tan fuerte. O sea, que son momentos en los que tú puedes decir, si no hubiera hecho tal cosa, habría pasado tal y tal. Y es la inevitabilidad lo que, pues sí, la hace fea. O sea, yo quisiera que en algún punto esta película, al estarla viendo, cambiara de rumbo y ya tuviera un final feliz en el que Anakin deja ir sus miedos y descubre que eh, Padme no va a morir dando a luz, porque pues él no la va a atacar, ¿no? Que esa es otra cosa que también me duele mucho. Y no sé, o sea, creo que George Lucas ahí, a lo que voy es que
tiene muy bien, conoce muy bien las tragedias, ¿no? Exacto. Y él te lo dice desde el inicio, o sea, hay momentos, hay puntos del inicio que ya te están diciendo, va a pasar tal, tal, tal y tal. Varias escenas que se van como haciendo paralelos, o sea, tienes este paralelo de la batalla con el Conde Dooku, al arresto de Palpatine con el Mace Windu, o sea, van así como haciéndose eh, esos paralelos, esas decisiones que Anakin toma en un inicio y que al final regresan pues sí, a perturbarlo, ¿no? A cuestionarse qué está haciendo ahora esta vez cuando la situación es tan similar. Entonces ahí George Lucas, por eso digo, o sea, como que esta sí se siente que la pensó bastante bien, porque una tragedia necesita eso, ¿no? Necesita planeación, necesita que esté bien delimitado dónde van a ir sus personajes y aquí eso es lo que tiene. Entonces, yo estoy de acuerdo de que, pues, ¿cuáles efectos tiene? Pues no sé, o sea, para mí esta es una película que está hecha exactamente como se quería hacer. Y si eso no le agrada a todo el mundo, me vale. Creo que yo la voy a defender hasta la muerte. Y pues ya, creo que con eso yo acabaría también ya mis comentarios de esta película, pero sí quiero rematar nada más diciendo que ahorita que está saliendo la nueva temporada de Andor, que si no están viendo Andor, no están viendo Star Wars, Hmm. porque ya viendo como esta nueva película, pues digo, esta película, eh, me doy cuenta que los verdaderos sucesores de George Lucas en cuanto a lo que era la temática real de Star Wars es en Andor. O sea, las secuelas, ok, me gustan, pero no tienen ese factor político Hmm. que esta trilogía de precuelas tiene, y en especial esta última. Y Andor creo que es lo único que ha como realmente seguido ese estilo de George Lucas. Entonces, no tendrá los mismos diálogos y los efectos y todo eso, pero sí se nota que está muy inspirada más que nada en las precuelas. Entonces, si les gusta La venganza de los Sith, tienen que ver Andor. Además de que están pues bastante relacionadas. Y pues ya, creo que yo con eso termino. Pues qué bonita plática, amigos, de hablar así de Star Wars y de el Sí, episodio 3. Entonces yo creo que hasta ahí la podríamos dejar. Si han llegado hasta aquí, les agradecemos mucho. Que la fuerza los acompañe, porque justamente este episodio sale muy cerca del 4 de mayo, el día de Star sí. Wars. May the Fourth be with you. Pues ya, suscríbanse, síganos en redes y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.